A veces pone de otra. Bueno. Y Nada después, más. ya te digo si veo algo más. Hola. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, ¿cómo anda? Sí, buen bueno. día. Buen día, ¿cómo andan todos? Bueno, Buen día. Muy bien. Todo bien. controlá, Flor, que escuche bien en YouTube. Yo me parece que sí, pero por las dudas, porque... Estoy en eso. Genial, porque el lunes hice unos cambios en el OBS porque necesité guardar otra cosa y tengo miedo que me haya faltado algo. Sí, creo que se escucha. Te escucho perfecto en YouTube. Bueno, Sí. genial entonces, buenísimo. ¿Cómo andan? ¿Me extrañaron? No, sí, profe. Mentirosos que son. Sí, Bueno, No sé, vos faltaste y yo tuve una clase súper concurrida de alumnos. Sí, no lo puedo creer. Tengo que dejar de venir yo, entonces. Me dijo Flor, eran un montón. ¿Y hoy cuántos somos? ¿Volvimos a la normalidad? Sí, volvimos a la normalidad. Ah, Flor, es que vos tenés mucha... ¿Cómo se llama esto cuando uno hace que la Muchos gente se venga? ignoren. Claro, está. Muy famoso. Yo no. Todos los likes tiene. Linda, no, re linda la clase, profe, también. Las dos explican súper bien. Sí, Florencia es muy buena docente. Así que... Conceptos un poco ajenos, ¿no? Pero explican las dos. Bueno, espero que les haya ido bien. Tienen tiempo como para ponerse al día. Bueno, creo que Florencia les dijo, hoy hay reunión de departamento, así que ya para la semana que viene tendremos, si no se define nada en la reunión de departamento, definiremos nosotras, pero ya estaremos, sí, ya decidimos ahora porque ya estamos llegando, nos queda esta clase y con suerte, digamos, 2 más o una más, dependiendo del tiempo. Es una sola en realidad cuando la hacemos en presencial. Si se alarga un poquito, por ahí pueden llegar a ser 1:30, una cosa así, pero ya estamos terminando los temas de la asignatura y van a ver que esta parte es como más fácil. Así que ya después de todo lo que vieron, esto les va a parecer cuentito. Así que no se preocupen, que vamos a estar muy bien. Bueno, ¿empezamos, Flor, o qué hacemos? Sí. ¿Tenían más dudas para Flor o algo o no? Para las dos, cuando dice inversiones de temperatura. ¿Cuando dice? Me pierdo inversiones de temperatura, no sé a qué parte se refiere. Inversión de temperatura es siempre que, digamos, lo habitual es que esté más caliente en el suelo y hacia arriba vaya disminuyendo la temperatura. Sí. En cualquier razón que se dé, por cualquier cuestión meteorológica que se dé, que es al revés, que está más frío el suelo y más caliente en la altura, eso se llama inversión. O sea, exactamente, las inversiones son siempre gradientes positivos. Esas son las dos maneras de darse cuenta de si hay una inversión o no. Un gradiente positivo o cuando tengo más calor más arriba que más abajo. Es una cuestión del perfil con la altura, cómo varía la temperatura con la altura. Y una pregunta, ¿algún ejemplo? ¿El ejemplo sería el de las masas de aire que hablabas o no? Las masas de aire o si no la noche. A la noche el suelo pierde más rápido la temperatura, entonces cerca del suelo la temperatura es baja y más arriba la temperatura es alta. A la noche siempre hay inversión de temperatura. Bueno, ahora sí. Ahora vamos a ver algún otro ejemplo por ahí, pero en principio es ese. Bueno. Después la otra, ese texto que presentaron ustedes del autor que está todo en inglés, que tiene muchas clasificaciones, la de Stormway. Sí. Que están buenísimos los mapas, no los había visto, y cómo los discrimina y todo. Esa clasificación también entra en el parcialito, así, porque hay muchas. No. O sea, hay distintos en detalle, ¿no? Eso es la clase que viene.
ese trabajo que yo les subí es para que Sí, ustedes vieran cómo sí, el autor, como Sorway, clasifica y genera los mapas climáticos, porque nosotros estuvimos sí. trabajando una metodología de balance hídrico que después da como resultado final esa clasificación. Acuérdense que nosotros cuando hacemos todo el proceso del balance, después calculamos los índices y sobre esos índices determinamos los tipos climáticos. No sé, alguien tendría que silenciar el micrófono, creo. Es Alicia, me parece. Ali, silencia. Ahí Sí, está. podrías ir y ya está, Flor. Con esto ya me doy por... No, igual A los de las ver. clasificaciones lo vemos la vez que viene, la clase que A viene. ver, ahora que me escuchan bien. Sí. Sí, Sí, es Alicia que estoy viendo que tiene el micrófono, no se lo puedo silenciar yo. ¿No se puede silenciar acá? No, no puedo. Ah. Sí, yo el Jitsi no lo sé manejar mucho, pero... Perdón, yo me había ido por un momento. Bueno, silencia un rato el micrófono porque se choca con el de Marina. Bueno, Un momentito. Ahí está. Listo. Ahí está. Bueno, la cuestión es la siguiente. Ese trabajo yo se lo subí para que ustedes vayan viendo y está en inglés porque es los trabajos que... no sé si le subí el de Sorway original, que es de... no, el de Kotek no, le subí el original de Sorway, que es el del 40 y pico, el del 50, sí. para que vean el trabajo original que hizo el climatólogo, botánico, era un poco de todo. Sí. No le podemos decir geógrafo, pero porque no existía en ese momento, pero para que ustedes vean todo el trabajo que tiene detrás para poder llegar a esa clasificación climática, que como dice Marisa, la próxima clase se va a ver en profundidad. Ah, bueno. Nosotros utilizamos parte de la metodología que él emplea en lo que es el balance. Si bien lo hicimos a través del software ese que está online, la página esa de internet que ustedes van a utilizar para calcular la evapotranspiración, esa es una parte de la metodología. Después viene el balance, ¿sí? Y son un montón de pasos. Bueno, nosotros les presentamos también el material original del cual partió esa clasificación, quién la hizo, cómo la hizo, para que lo sepan. Nosotros siempre les mostramos todo para que no se queden con lo poquito que hacemos en los prácticos, porque eso son simplificaciones para que ustedes puedan hacer las prácticas y ver parte de la metodología, pero no están viendo el todo. Entonces, ese otro todo que no lo ponemos en práctica porque no nos daría el tiempo del cuatrimestre para hacerlo todo en detalle y en profundidad, se los dejamos con bibliografía, para que en algún momento, si les interesa profundizar el tema, tengan referencias. ¿Sí? Exacto, así lo veía yo, como que más adelante lo podría llegar a utilizar en algún trabajo, pero no sé en qué materia todavía. De todas maneras, acostúmbrense a siempre ir a la fuente, ¿sí? Es muy importante esto, porque por más que uno pueda ver, digamos, sea muy linda la clase o me caiga bien el docente o lo que sea, siempre hay que ir, digamos, yo no inventé la climatología, ni Florencia inventó las metodologías de Sorway. Y algunas metodologías fueron inventadas hace mucho tiempo y otras son más modernas. Van a ver que en la clase que viene vamos a ver un poco de las dos, ¿no es cierto? Algo más tradicional y algo un poco más moderno. Y a partir de eso, ustedes recién viendo cómo se trabajó en ese momento, se pueden hacer una idea completa de toda la metodología. Entonces, es muy importante y además no quedarse solamente con los apuntes. Siempre acuérdense, volver siempre a lo que es la bibliografía, porque la bibliografía nos da un cúmulo de léxico que nosotros, por el solo hecho de escuchar un rato de clase, no nos alcanza. Entonces, es muy importante que el estudio sea no solamente mediante resúmenes, que por ahí, bueno, para un parcial uno termina estudiando, digamos, hace primero unas 2 lecturas de todo el material y después hace un resumen y estudia de ese. Eso no es incorrecto, pero no se pueden saltar el paso ese de las 2 lecturas del material, ¿sí? Porque es muy importante ir adquiriendo el léxico, ir viendo cómo se trabaja,
¿sí? Uno cuando lee un trabajo original se va dando cuenta de las pautas metodológicas, del marco teórico que van usando, y todas esas cosas nos van incorporando de a poco la forma de trabajo que hay en todo este tipo de carreras y de asignaturas. Es muy importante eso para que lo vayan haciendo. Los que tienen una carrera anterior, por ahí ya lo han adquirido, entonces les es más fácil, ¿sí? Generalmente nos pasa que con los alumnos que recién entran a la universidad, todo lo que son papers o cosas así que uno pone optativo entre comillas, chao, lo limpian. En cambio, cuando uno ya hizo una carrera, ya sabe que no es tan así, que uno tiene que mirar todo aunque le parezca más difícil, ¿sí? Es muy importante eso. ¿Está? Sí, profe. Gracias. Pensé que me había quedado sin audio. Bueno, arrancamos con la... Marisa. Bueno, arranquemos con la clase de hoy, así no se hace larga. No sé, Flor, ¿alcanzaste a subírsela o a mandársela? Sí, está todo en PEDCO. Bueno, está la clase unidad 8 y está la práctica 8, que recuerden que es una guía para que ustedes puedan estudiar sobre el tema, pero no es una práctica que se entrega. La última práctica que se entrega es la 7, ¿sí? Habíamos quedado en eso. ¿Eso les quedó todo bien claro? ¿Sí? Bueno. Por mi parte, sí. Genial, entonces. Bueno, vamos a arrancar con esta, que es una clase que les suele gustar porque es así medio chisme, de un montón de cosas que por ahí son cuestiones que que uno se pregunta, ¿no? Con la observación diaria del cielo, con la observación diaria del tiempo meteorológico. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué pasó hoy? ¿Alguno salió afuera o es muy temprano todavía? Yo salí y me encontré con 7 centímetros de nieve, por ejemplo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Quiero saber si va a nevar acá o no. No sé. A ver, no se sabe, ¿no? Porque sí. en el Windy sale una estrellita para mañana. Sí, se sabe. Obviamente que el pronóstico lo pronostica. Lo que pasa que hay situaciones que el pronóstico tiene una probabilidad alta y otras que tiene una probabilidad baja. No miré el pronóstico para mañana. La verdad que esta semana con el curso estuve muy, muy complicada de tiempo. Era desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Así que cuando salía no quería ver nada más. Indica que si todo va bien, a partir de las 14 empezaría a llover. Qué bacán. Hay posibilidad de precipitaciones hacia la tarde-noche. El tema, el factor determinante, el viento. Ajá. Claro. Yo veía estrellitas así de nieve para mañana. Lo que pasa es que si primero llueve y después nieva y nieva poquito... se derrite. Sí, claro. Pero bueno, vamos a esperar. Buen día, Héctor, que está por YouTube. Así que lo saludamos a Héctor también. Bueno. la pantalla, Marisa. Que compartas la pantalla acá en Jitsi. Perdón, siempre me olvido con Jitsi. Gracias por hacérmelo acordar. Me pasa en la otra asignatura también. ¿Cómo era que se hacía? ¿Para qué tengo que volver para atrás? Abajo. Sí, lo que pasa es que si no estoy en Jitsi no la veo. Acá. Bueno, entonces, vamos a volver a la... Flor, fíjate si Héctor tiene alguna pregunta y eso, porque cuando yo me pongo a hablar por ahí me olvido. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver es que vamos a ver... El cartelito oculta. En esta clase vamos a ver todo lo que es precipitación, lo que es nube, vamos a ver un poquito de masas de aire. Tiene que ver con todos estos fenómenos que por ahí nos llaman la atención, ¿sí? Los fenómenos meteorológicos, a estos se les llaman fenómenos meteorológicos. Las tormentas, ¿sí? Generalmente ustedes pueden ver, acá les digo dónde pueden ver la bibliografía, dónde pueden buscar la parte de esta. En general la parte de formación de nubes, la mayoría de
de los libros que lo tienen muy, muy lindo explicado están en inglés, por eso yo no los he incorporado, porque cuando incorporo literatura en inglés suelen entrar en pánico. Así que por eso van a ver que esta clase tiene mucho más escrito que por ahí las otras, porque como tienen poca literatura con tanta fotito y qué sé yo, yo se los agregué a la clase para que les quede a ustedes. Entonces, generalmente, vamos a ver cuándo se forma una nubosidad. Ustedes ya medio lo saben, porque lo estuvimos viendo. Cuando hay ascenso de aire, el ascenso adiabático produce enfriamiento del aire, condensación y formación de nubes. Generalmente, la formación de nubes se debe a procesos o radiativos, como en el caso de la formación de niebla, yo ahora voy a explicar cada uno en particular, o los ascensos, o sea, movimientos verticales asociados a muchos cambios que se dan en la atmósfera y que me pueden hacer que el aire suba. Y eso también va a involucrar los cambios de fase de agua, que era lo que hablábamos recién. Si dentro de la nube se formó sólido, puede llegar a precipitar sólido. Si dentro de la nube hay solamente líquido, no va a precipitar sólido seguro. Entonces, ¿cómo se forma la nube? Bueno, ascenso adiabático hasta el nivel de condensación por ascenso, que ustedes ya lo han visto. A partir del nivel de condensación por ascenso, la parcela que subió desde acá sigue con el gradiente adiabático saturado y a partir de acá yo puedo tener la formación de una nube. ¿Por qué la hago con una base así? Esto, tarea para el hogar. ¿Habían hecho la tarea que les dije del platito con el agua? No me contó Florencia. No, eso no le dedicamos tiempo. ¿Alguien la hizo? Marisa, Sí. yo la hice, pero llovió y nevó. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó? A ver, contame un poco. Si llovió y nevó, ¿qué le pasó al platito? Se llenó más de agua de lo que debía. De lo que tenía, o sea, generaste un pluviómetro. Tenías un pluviómetro en el patio. Claro. Así que, ¿y quién más lo hizo? A ver que me cuente. Yo lo hice, pero tengo que volver a medirlo. Me olvidé medirlo hoy, por ejemplo. Bueno, después lo medí y me mandás se va evaporando. Se va evaporando. Y se evaporó más la que menos cantidad de masa de agua tenía el otro tupper. Y el otro va más lento. En realidad se evapora lo mismo. Lo que pasa que es mucho más fácil medirlo en la que tiene mucho más agua, porque es muy poquito lo que varía, ¿no? Pero debería evaporarse en lo mismo. Bueno, entonces, igual. Porque depende de la presión de vapor. Después alguna vez lo charlamos. Pero bueno, esta es un poquito la idea de cómo se forma una precipitación. Esto que está acá, yo lo pongo acá derechito y la nube arriba, que no lo hizo el autor que dibujó esto. ¿Por qué? Porque generalmente, me acordé de la tarea porque es algo, les voy a dar otra tarea, cuando se forma nubosidad durante el día, precisamente un tipo de nubosidad que se llama cúmulo, generalmente se le ve la parte de acá abajo derechita, y esta parte derechita que tiene la nube es el nivel de condensación por ascenso. Ahora lo vamos a mirar, así que tarea para el hogar. Ahora les voy a explicar cuáles son las nubes cúmulo. Van a tratar de ver un cúmulo alguno de estos días hasta el martes y van a, o le sacan una foto o miran qué forma tiene. El otro día, profe, saqué una foto al cielo y salió muy linda la nube, entonces me dio curiosidad y empecé a indagar sobre qué tipo de nubes es para hacer. ¿Así? Más de lo que me desorientó, otra cosa, porque había tanta información que no sabía a cuál acudir, o sea, no sabía cuál podría ser la correcta o no. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de nubes, después nos podés compartir la foto, si la tenés por ahí. Ya no sé qué podría hacer, porque la publiqué. Si estoy mal, la borro de la publicación. No, después miramos la foto y vemos a ver qué tipo de nube es. Dale, profe, Dale, entonces, ¿qué mecanismo puedo tener yo de ascenso en la atmósfera? Bueno, el más común es el ascenso orográfico, que es el que vimos, no es el más común, el que vimos primero fue el ascenso orográfico, que a partir del nivel de condensación por ascenso, que es el que tienen acá, el nivel de condensación por ascenso, vemos cómo asciende el aire y se forma la nubosidad.
Esta nubosidad generalmente está asociada a un ascenso forzado de la masa de aire, o sea que el aire se ve forzado a ascender por el tema de que se encuentra con un obstáculo. En este tipo de que tenemos acá, que se llama convergencia orográfica, lo que ocurre es que el aire pasa alrededor de la montaña. Esto se da con montañas, esto se da con cordilleras generalmente, porque el aire no puede pasar por acá, digamos, porque hay una cordillera. Donde hay montes solitarios, generalmente el agua hace el mismo efecto que en un puente. ¿Vieron cuando ustedes tienen un puente y el agua pasa abajo? El agua encuentra el pilar del puente y pasa por los costados. Acá pasa lo mismo. Acuérdense que el agua y el aire son fluidos, ¿no? Entonces, cuando pasan del otro lado, adquieren una cierta vorticidad y el aire vuelve para el otro lado, lo mismo que acá, ¿sí? Porque el aire está como con una curva. Entonces, se encuentran en este punto y cuando hay convergencia en superficie hay ascenso de aire. En este caso también se puede dar nubosidad a sotavento de la cordillera. En este caso se da barlovento y en este caso a sotavento. Otro tipo de ascenso se da cuando hay un calentamiento diferencial. Si yo tengo, por ejemplo, como en este caso, una isla, la isla va a estar más caliente que el océano, entonces el aire en la isla empieza a ascender, el aire que viene del océano se choca con el aire que está ascendiendo y sigue ascendiendo, ¿sí? Y también se forma nubosidad. Para que haya nubosidad tiene que haber dos cosas. Tiene que haber ascenso y ¿qué otra cosa más? ¿Qué me falta? Condensación. ¿Radiativos? Escuché a Alicia, dijo condensación. Bien. ¿Qué dijiste, Marina? Procesos radiativos y cambios de fase había dicho. Claro, pero eso es como es muy difícil que se hagan a la idea de lo que son. Entonces, ¿qué otra cosa me hace falta? Bien sencillo, la unidad pasada, ¿de qué hablaba? De humedad. Bueno, eso hace falta, humedad. Si yo no tengo humedad, por más ascenso que haya, no va a haber nube. ¿Está? El aire tiene que tener humedad y además tiene que ascender. Si el aire es muy húmedo, pero no hay ascenso, no hay nube. O por lo menos no hay todos los tipos de nubes. Si el aire es muy seco y hay ascenso, tampoco hay nube. Entonces tiene que haber estas dos cosas, ascenso y humedad. Y bueno, y el otro tipo de ascenso también lo vimos ya la vez pasada, que era el ascenso frontal. ¿Se acuerdan? Cuando el aire cálido no podía pasar al aire frío porque el aire frío es muy pesado y subía por arriba del frente. Entonces, estos son los ascensos, los mecanismos de ascenso más comunes que podemos encontrar en la atmósfera. Entonces acá tienen un ejemplo. Miren qué bonitas nubes que hay acá. Esta es en un monte. Fíjense cómo se nota que el aire subió, se formó y cuando baja del otro lado no está mal la nube esta grandota que hay acá. ¿Sí? Ese es, por ejemplo, el ascenso orográfico. Yo había puesto la animación, pero no sé qué animación era. Y esta que hay acá es un ascenso debido a convección. Después lo vamos a ver. ¿Ven que esta nube tiene abajo más derechito? Esta nube no. Esta nube es otro tipo de nube. Bueno, este tipo de nube, esto es un cielo muy nublado y estos son los cúmulos muy variados de buen tiempo que se dan por calentamiento diferencial. Ahora vamos a ir a ver viendo cada uno de ellos. ¿Puede ser que hoy las nubes se parecen a la tercera foto? A ver. Exacto. Parecen bastante por ahora. Vamos a ver. Lo que pasa es que la tercera foto no nos deja ver qué hay arriba. Ahora van a ver, ahora les voy a explicar bien. Bueno, esas dos diapositivas las tendría que haber sacado porque ya las vimos en la clase anterior, pero me olvidé. Y vamos a seguir en esto. ¿Cómo se llaman las nubes? Las nubes tienen distintos nombres, pero se clasifican según su altura. Según su altura las vamos a clasificar en nubes altas, nubes medias y nubes bajas. Las nubes altas se llaman cirros. O sea, las nubes altas se llaman cirros. Cada tipo de cirro tiene una especie distinta, o sea, puedo tener distintos tipos de cirros, pero en general, como están más arriba de los 6.000 metros de altura, más de 6.000 metros de altura, las nubes altas
tienen, ¿de qué estarán hechas? ¿Cómo estará el agua? ¿En qué estado estarán? Muy frío. Bueno, entonces, ¿qué le pasará al agua? Hielo. Las más altas son todas de hielo, ¿sí? Esa es la característica que tienen las nubes altas. Son nubes todas de hielo y están a más de 6.000 metros de altura. Según la literatura puede cambiar 8.000, 6.000, pero más o menos podemos tomar los 6.000 metros. Las nubes medias se llaman altos algo, alto cúmulos, alto estrato. Vamos a ver que ese nombre es, estos son cirro cúmulos, alto estrato, vamos a ver las variedades. Pero son de este tipo, están entre los 2.000 y 6.000 metros, más o menos, y generalmente son mixtas, pueden ser todas de hielo, pero pueden llegar a tener agua. Entonces son nubes que tienen hielo y agua. Esto pasa con las nubes medias. Y las nubes bajas son las de tipo estratos. Estratos se llaman las nubes bajas. Dentro de esas nubes bajas podemos encontrar los nimboestratos, los estratocúmulos, los estratos. Generalmente son de agua. Tienen conformado por gotitas de agua. Están por debajo de los 2.000 metros. En la literatura pueden ver que a veces dice por debajo de los 1.000, por abajo de los 1.500 metros, pero son por debajo de esa altura. Y después el otro tipo de nube que existe se llama nube con alto desarrollo vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que son nubes que pueden empezar bajas, pero cuando se forman ocupan toda la atmósfera. ¿Sí? Estas tienen de todo adentro, porque la parte más baja puede tener agua, en el medio pueden ser mixtas y en la parte de arriba pueden tener hielo, ¿sí? Las nubes de este tipo son los cúmulos. Los cúmulos son nubes que si bien algunas veces las podemos considerar bajas, porque pueden estar abajo y tener poco desarrollo vertical, pero generalmente pueden crecer hasta lindas alturas. Vamos a ver un poquito. Ahora viene lo bonito. Estos son los cirrus. No me digan que no los vieron nunca. ¿Los vieron o no los vieron? Sí. Bueno, los cirrus son hermosos. ¿Por qué son lindos? Son lindos porque son blancos, muy, muy blancos, muy brillantes. Y el tipo de los cirrus son nubes que parecen siempre deshilachadas. ¿Por qué parecen pinceladas? ¿Ven cómo están como pinceladitas? Pero siempre estos deshilaches. ¿Por qué tiene este deshilache? Porque arriba de 6.000 metros hay vientos muy intensos. ¿Ven que acá dice arriba de los 7.000? Entonces, pónganle 7.000, pónganle 6.000. Varían un poco la altura en función de si estoy cerca del ecuador o lejos del ecuador. Cerca del ecuador, la altura de la troposfera es más alta, estas nubes se pueden formar más altas. Cerca del polo tenemos troposferas de hasta 9.000 metros nomás, entonces ahí las nubes se forman un poquito más abajo. Pero más o menos entre los 6.000 y 7.000 metros. Entonces, ¿qué pasa? Primero se forman estos pequeños como cumulitos y después el viento intenso que yo tengo a esa altura los deshilacha y los hace esto así. Entonces tenemos estos distintos tipos de nubes. Y en algunos casos, ¿sí? Hasta tenemos la formación de esta cosita, de esta pequeña nubecita, se forma una pequeña precipitación, ¿sí? Y esa precipitación es llevada y sigue formando esta. Obviamente cuando digo precipitación no es una precipitación que llegue hasta abajo, ¿no? Pero fíjense, entonces estos cirrus son, los cirrus tienen nombres distintos, no los voy a decir, todos hay un montón. Si buscan la clasificación general hay muchísimas especies. Estos se llaman cirrus uncinus, estos spisatus y estos es una mezcla de los cirrocúmulos que están destruidos, digamos, ¿sí? Pero la ventaja que es lo que tiene el cirro es que siempre deja pasar luz para abajo. ¿Por qué? Porque son capas finitas y están muy altos. Entonces, generalmente dejan pasar una gran cantidad de luz hacia abajo.
Estos, por ejemplo, son los cirrocúmulos. Los cirrocúmulos son muy frecuentes que se vean en nuestra zona porque se suelen ser formados también por ondas de montaña. ¿Qué es lo que pasa? El viento viene así, tiene un pequeño ascenso. Cuando desciende el viento no hay nube, cuando asciende el viento hay nube, cuando desciende el viento no hay nube, cuando asciende el viento no hay nube de nuevo. Los cirrocúmulos, ¿ven que están dibujados con una rayita? Bueno, todos los que son cúmulos se forman por ese nivel de condensación por ascenso, podemos decirle así, que en este caso no sería nivel de condensación porque forman hielo. Cuidado, Juan. Porque forman hielo y puede ser que se congele, digamos, por el ascenso. Primero se condensa y después se congela. Y después cuando desciende no se forma nube. Entonces se ven estas pequeñas calles, ¿ven? ¿Cómo se ven calles ahí? Son muy chiquititos. ¿Ven la diferencia? Estos son nubes muy, muy pequeñas, las vemos nosotros. Las vemos como granitos. Esto es toda una capa de cirrus, ¿sí? Que se forma en forma de celdas y que se puede dar en altura. Acá tienen... Sí. ¿Qué pasó? Estas nubes que en altura están compuestas de hielo, Sí. ¿no son muy pesadas y tienden a bajar? No, primero porque hay corrientes altas en esa zona y segundo que, fíjate que son nubes que suelen ser muy finitas, ¿sí? Son capas finitas y las gotitas como que están acumuladas por regiones, pero digamos, los ascensos que hay en esa zona no permiten que bajen, esas se mantienen en altura. Hay corrientes ascendentes que las mantienen ahí. Fíjate que estas serían nubes más pesadas. Acordate que a medida que se van haciendo gotas, las gotas se van haciendo más grandotas y suelen ser más pesadas. Entonces, esas que vimos que eran cirrocúmulos, si se forman de manera similar nubes más abajo, entre 2 y 7 kilómetros, ya no se llaman cirrocúmulos, se llaman altocúmulos. Entonces, esos altocúmulos, la formación es parecida, ¿sí? Pero fíjense cómo cambia ya el espesor y cómo cambia la forma. Y fíjense cómo cambió el color. ¿Ven que son más grises? Cuando las nubes son más grises pueden pasar dos cosas. Una, o que estamos en un horario donde casi no hay sol, en cuyo caso se van a ver grises aunque sean cirros. Pero si estamos en un horario que todavía hay sol, se ven grises porque tienen agua. Cuando tienen agua dejan pasar poca luz, entonces suelen verse de estos colores más grisáceos, ¿sí? Una nube gris no está hablando de colores más, de contenido de agua, de mayor contenido de agua. Esto es otro tipo de altocúmulos, fíjense, que se forman por esto que yo les decía recién de las ondas de montaña. Cuando el aire pasa una montaña, sube, baja y sigue con esa energía que lo hace volver a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, pasan este tipo de cosas y en el ascenso se forman estos tipos de nubes que se llaman altocúmulos lenticularis. ¿Por qué se llaman lenticulares? Porque tienen la forma de un perfil de una lente, ¿sí? El altocúmulo se puede formar en la parte de ascenso de la montaña o puede quedar como todo un sombrerito. Todo depende de la cantidad de humedad, ¿sí? La forma que se forma. Esto es muy frecuente verlo en la zona cordillerana, así que Juan por ahí nos puede contar de que seguramente por esa zona siempre hay. Y a medida que va pasando el día, estas capas que se van haciendo se pueden unir y se hacen hasta unas tortas que se ven de manera muy bonita. Se juntan todas. A ver si tengo alguna. No tengo, pero... Marisa, sí. no solo se forman como esas tortas, sino que también quedan como sombreros en las montañas. Claro. Acá le decimos en esta época que el volcán Lanín empieza a tener sus sombreros, porque empieza a tener un montón de nubes que empiezan de pasar a discos a ser como aros alrededor de él. Claro. Se pueden ver, y se pueden ver algunas nubes muy raras también.
porque el ascenso orográfico a veces produce unas nubes de este tipo, muy, muy bonitas. Pero bueno, son tipos de nubes muy especiales y que tienen que ver con los ascensos y demás. Generalmente son del tipo de altocúmulos, ¿sí? Y son los benditos platos voladores. Estos son los platos voladores. Hay platos voladores por todo el mundo y muchas veces son altocúmulos. Un altocúmulo visto de noche y medio con iluminación puede verse de esta manera. Y si alguno se acuerda cómo eran los platos voladores, son muy parecidos. Así que ese es el altocúmulo. Si vamos bajando, ya vamos entre las bases, seguimos con las nubes medias entre 2 y 7 kilómetros, puede ser que en lugar de formarse cumulitos, así, por los tipos altocúmulos, se forman nubes más estratiformes. ¿Qué quiere decir estratiforme? Que no tienen una forma muy marcada, ¿sí? Entonces, estas nubes, altos stratos, ¿sí? Se forman generalmente de agua líquida y pueden llegar a tener un poco de hielo dependiendo de la altura que se forman. Si esta capa tiene esta forma, que esto también es muy habitual verlo en esta parte del mundo, digamos, esto significa, esperen que voy a borrar, que la parte de arriba, el viento es más fuerte que en la parte de abajo. Entonces, el miércoles se podían ver esas nubes. ¿Había? Ay, no le sacamos El miércoles foto. a la tarde, cuando yo salí a hacer la caminata recreativa, acá en la parte alta de Neuquén se veían. Bueno, eso hay que sacar fotos cuando las vemos. Es muy frecuente verlas y la parte de arriba viaja más rápido, entonces se forma una pequeña, hay como la cantidad cresta de la ola. Claro, se hacen como la cresta de la ola. Y esto tiende a hacer esto porque en realidad hay movimiento en este sentido de transporte de cantidad de movimiento de la capa que tiene más movimiento a la que tiene menos. Y esto es muy frecuente verlo en esta parte y la verdad que es muy lindo también. Las nubes suelen ser lindas para mirar. ¿Cuál es la diferencia que nos puede decir si estamos en presencia de altostratos o cirrostratos? Los cirrostratos se ven igual que esto. La diferencia es que como el cirrostrato deja pasar más luz, generalmente cuando hay cirrostratos, los elementos siguen haciendo sombra. En cambio, cuando es altostrato, la luz no alcanza para que hagan sombra, entonces yo ahí me doy cuenta, porque si yo miro para arriba, ¿cómo calculo la altura que tiene la nube? No lo sé. Entonces, generalmente lo que uno mira es que el cirrostrato permite el paso de luz suficiente para que se haga sombra y el altostrato no lo permite. Bueno, esta es una nube muy conocida. Bueno, acá por ahí no hay tantas veces que haya nimbostrato, pero si uno va a Buenos Aires es la eterna esa de la garúa, ¿sí? Cuando uno habla de nimbostrato, habla de garúa. Esa garúa finita, esa lluvia muy finita, no intensa, pero que dura mucho tiempo, ¿sí? El nimbostrato es una nube baja que se forma por mezcla y que suelen ser capas muy espesas, ¿sí? Pero siempre vienen asociadas a precipitación. Pero no es una precipitación sumamente intensa, es una precipitación finita que dura mucho en el tiempo, ¿sí? Lo que en Argentina le decimos garúa. Acá seguimos con las nubes bajas, están los estratocúmulos. Van a ver que seguimos viendo de la parte como si fueran los cumulitos, pero nada más que están más abajo. Y ven que si miran, siempre tienen partes grises. Esto es porque tienen alto contenido de agua en estado líquido, ¿sí? Acá fíjense, la montaña está acá y la capa de estratocúmulo está por debajo. Si yo estuviera parado acá en la montaña, ¿qué me daría? ¿Qué vería yo? ¿A ninguno se le ocurre? O si estoy con un avión pasando por acá, ¿qué vemos? ¿Nunca anduvieron en avión? ¿Eh? ¿Cómo? A nivel de la nube. Claro, lo que se ve es niebla. Claro, neblina, ¿ven? Miren qué linda acá. Se ve la montaña arriba. Si yo estoy en el avión acá, veo todo sol. Si estoy por debajo, veo todo oscuro. Y si estoy en la montaña, veo niebla. Porque estoy en el medio de la nube. ¿Sí? Es como que
Sí, hay un lugar que se llama Roque Nublo y se ve así. ¿Ah, sí? En España, en Canarias. Sí, es una belleza. Pero no lo he visto acá en Argentina, debe haber, pero hay que subir alto. Solamente ahí lo vi, Roque Nublo. Mira vos. Sí, bueno. Sí, tenés que subir una pista muy alta. Sí, claro, es una isla muy montañosa. Seguro en la montaña, en algún lugar, cuando uno va, puede llegar a pasar. Pero bueno, tendrías que subirte al Lanín o algún lugar así. El tema con estas son las benditas nubes que cuando uno viene en el avión nunca se les dio la idea de que, ay, qué lindo si me tiro acá y juego entre medio. Bueno, a mí cada vez que voy en avión me da esa idea. Qué lindo sería poder caminar entre medio de esas nubes. Realmente es una sensación muy, muy bonita cuando uno pasa por arriba y las ve hacia abajo, ¿no? Cuando entra con el avión no es tan lindo porque, bueno, dentro de una nube hay siempre corrientes de ascenso y de descenso. Entonces, cuando el avión entra en la capa esta, lo que uno siente, así como que el avión tiene como si fuera un movimiento. Como si se desarmara. Claro. Un movimiento. Turbulencia. Depende del tamaño del avión. Si es un avión grande, sentís poco. Si es un avión chiquito, sentís esa pequeña turbulencia de una manera bastante preocupante. Pero, pero es muy lindo igual. Y el estrato desde abajo se ve así. Es el día de que por ahí todavía no está lloviendo, pero uno dice esto viene en cualquier momento, ¿no? Los estratos están por debajo a veces de nubes más altas y están asociadas a veces también a neblina. Ahora vamos a ver cuándo. Un estrato también es la nube que se forma por la salida de una chimenea, ¿sí? Las nubes que salen cuando sale aire de chimenea suelen formarse este tipo de nubosidad. Se suelen ver en la zona de montaña como hilitos. A la noche, cuando hay muchas casas con calefacción no formal, digamos, no con gas natural, sino con a leña o salamandra, ¿sí? Uno mira seguramente Juan a lo mejor nos puede sacar una foto para mañana, uno mira y hay la chimenea y el humito derechito, pero como si lo hubieran cortado con una regla, ¿sí? Y derecho que marca la inversión térmica. Suele ver muy, muy bonito. Creo que no tengo de esta. En este caso, podemos asociar con este tipo de nube lo que se llama niebla orográfica, porque esa niebla orográfica es cuando el aire comenzó a subir, se formó la nube y yo estoy dentro de la montaña o de la zona alta y para mí termina siendo una niebla, ¿sí? No sé si viste, Marisa, el mensajito que te mandé por WhatsApp, que era el link de Twitter. Ahí ese tenía acá la tengo, en Salta. Estaba muy lindo en uno de los cerros de pero Salta. Lo preparé, parate que lo preparé acá. Ahí está. Me lo mandó Florencia. Miren qué belleza. Si le haces clic a cada una de las fotos se agranda sola. ¿Ah, sí? Ah, bueno, tanto no sé, ¿viste? Acá está. Miren qué cosa linda. Ay, bueno, hice lío con él. Esto es en Salta, en el Cerro San Bernardo. Y está desde la cima del Cerro San Bernardo. No tienen buena calidad. No, porque le hiciste zoom. Por eso. ¿Vos decís? Ahí. Sí, sacar el zoom a la pantalla y abrir la foto. Ahí está. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. ¿Se dan cuenta? Miren que ese tipo de nieblas también uno lo puede ver desde un edificio, ¿sí? Si alguien vive en un edificio muy alto, las nieblas las ve de esta manera. Si la niebla es bajita y el edificio es alto, podemos ver la niebla por debajo del nivel del edificio, ¿no? Miren qué bonito. Ahí incluso en una de las fotos se veía el medio de ascenso entre las nubes. A ver. En la anterior, en la otra. Acá. Ahí se ve el medio de ascenso a la izquierda, a la derecha. Sí, lo quise marcar, pero no me deja marcar. No. Ahí está. Bueno, ya hice el lío suficiente, ya lo vieron. Así que vuelvo para atrás. Pero son casos que se pueden ver y que son muy bonitos de ver también, ¿sí? Este es otro tipo de niebla, ¿ven? Acá tenemos la niebla, es lo que les decía recién, sí.
Yo estoy en la montaña, lo veo como niebla. Si estoy abajo, lo veo como nube. ¿Sí? Cuando tengo una nube que envuelve toda una montaña. Este es un tipo de niebla. El otro tipo de niebla que se puede ver, no sé si lo llegan a ver en la foto acá abajo, ¿sí? Es como un humo que se ve a veces, ¿sí? Ese tipo de niebla se forma porque cerca del suelo llegamos a la temperatura de rocío. Entonces las gotitas de agua se empiezan a condensar. Y esa condensación se da principalmente en zonas más bajas. Por eso si alguno vive en Centenario, es muy frecuente que cuando viene por la ruta 7, en algunos lados haya como unos bancos de niebla. Y uno llega a Neuquén y por ahí no tiene esa niebla, ¿no? Este es otro tipo de niebla, es el niebla que se da por radiación. Porque durante la noche el suelo radia, entonces se enfría, el suelo está bien frío, se empieza a enfriar el aire que está cerca del suelo, se estratifica y como este aire se enfrió bastante y si el aire estaba con contenido de humedad suficiente, se alcanza la temperatura de rocío y se forman las nieblas cercanas a la superficie. Esa es este tipo de niebla, niebla por radiación. Esta se llama niebla orográfica y ahora vamos a ver. Esperen que quería... Ay, no tengo foto de la niebla, pero esta la tienen que conocer ustedes. Bueno, pensé que tenía una foto de esta que está acá. Ah, ¿saben dónde está la foto? En la clase, la tengo, hacerme acordar que tengo que poner esa foto acá también. Está en la clase de cuando vimos humedad, cuando vimos evaporación. La niebla por evaporación se da cuando tenemos agua cálida, entre comillas, más cálida que el aire, y pareciera que sale humo. Esto se da principalmente en los lagos, o es muy frecuente verlo en la Angostura, cuando uno va camino a la cordillera, y pasa el puente, al costadito del puente siempre se ve este tipo de niebla, que es como humo saliendo de los lagos generalmente. Esta la voy a pasar medio rápido porque es todo lo que yo fui hablando, pero les queda acá para que lo revisen después. Las nieblas generalmente se dan con las de radiación, con cielo despejado, viento calmo o muy reducido y tiene que haber humedad relativa alta. O sea, tengo que tener las condiciones para alcanzar la temperatura de rocío. ¿Por qué tiene que haber cielo despejado? Porque si yo no tengo cielo despejado, no se puede enfriar esto. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo una nube, acá tengo efecto de invernadero. Entonces, esta radiación vuelve, la superficie se vuelve a calentar y no baja lo suficiente la temperatura para alcanzar la temperatura de rocío. Entonces, tiene que haber cielo despejado para que me dé. Otro tipo de niebla es la niebla por advección. La niebla por advección es cuando la niebla se forma en un determinado lugar, por ejemplo, se forma sobre el océano, una nubecita, y el aire marítimo después la lleva y la pone arriba de la costa. Eso vamos a ver después, que esas nieblas por advección se dan principalmente en los desiertos costeros. Es muy frecuente en los desiertos costeros tener este tipo de niebla. Esto se da en Namibia y en Atacama. Los desiertos de Namibia y Atacama suelen tener gran cantidad de niebla cuando el aire en el desierto no tiene humedad. Pero ¿qué pasa? La niebla se forma sobre el océano y después es llevada hacia la costa. ¿Sí? Entonces, el efecto de llevar la niebla a otro lado se llama advección. ¿Sí? La advección es el transporte en la horizontal de algo. Puede ser de la masa de aire, puede ser de una nube. En ese caso se llama niebla por advección. Marisa. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿De qué? ¿La temperatura de cuál? ¿De qué estamos hablando? ¿Del suelo? La de Atacama, por ejemplo. ¿Tiene algo que ver la temperatura?
Bueno, no, con la formación de la niebla no, porque la niebla se forma por la temperatura del agua al mar, ¿sí? Y después se lleva arriba de la superficie. Por supuesto, en todas partes, cuando hay presencia de niebla, la temperatura en ese momento es más baja, ¿sí? Pero la niebla dura un tiempito y después, digamos, yo en los desiertos costeros, me está faltando una parte acá, ¿no? Yo le estoy explicando cómo pasa la niebla y se va ahí, pero después vamos a ver que también hay otro efecto que en los desiertos costeros tiene que ver con la inversión del alisio. Eso no lo voy a dar ahora, sino en la clase que viene para no hacer merengue, pero son los dos efectos que van a hacer que se produzca este tipo de cosas. Y en esos desiertos, la temperatura la va a manejar más la latitud y la va a manejar más otros efectos que solamente el efecto de la niebla. Mientras hay niebla, la sensación es de más fresco, ¿no? Cuando no tiene la niebla, obviamente que no. Sigue el tipo de temperatura. Esto es en la parte de la costa. Acuérdense que para que llegue este efecto son unos kilómetros después de la costa. El otro tipo de niebla se llama niebla frontal. Es cuando yo tengo el frente, habíamos hablado que el aire cálido subía arriba del frente, se formaban las nubes y precipitaba. Entonces, después de que precipita, esta parte queda con aire muy frío y muy húmedo porque precipitó. Entonces, esos lugares son muy frecuentes la formación durante la noche cuando la diferencia de temperatura es lo suficientemente marcada, se puede dar este tipo de niebla por debajo, digamos, del frente cálido en la zona del frente frío. Pero fíjense, para que haya niebla tengo que tener las dos cosas. Tengo que tener mucha humedad y tengo que tener que haya una zona donde el aire alcanza la temperatura del punto rocío. Bueno, esto ya lo vimos. Y ahora las nubes que me faltaban, que eran las nubes tipo cúmulo. Las nubes tipo cúmulo son las más bonitas, se ven muy lindas. Miren qué bonitas se ven acá en esta zona del lago. Miren cómo la base de la nube es como si la hubiéramos cortado con una regla. ¿Ven? ¿Por qué es eso? Porque la nube cúmulo se forma por ascenso, por advección, no por advección, por convección. Entonces, hay ascenso de aire, cuando se llega al nivel de condensación por ascenso, ahí la nube se empieza a formar. Como el nivel de condensación por ascenso suele estar asociado a un área, no a un lugar nomás, se ven como si estuvieran cortadas con regla. Estos cúmulos, que son los que se llaman cúmulos de buen tiempo, se llaman cúmulos húmilis y son cúmulos que se dan a la tardecita cuando hubo ascenso por calentamiento diferencial en algún lado. Cuando el cúmulo ya empieza a tener esta forma, la nube cúmulo es la que se parece a los brócolis, digamos, no, a los brócolis no, ¿cómo se llaman los blancos? No me sale ahora el brócoli verde, el coliflor. Son como grandes coliflores, ¿sí? O las que se parecen de algodón, ¿sí? Cuando la nube cúmulo empieza a crecer y se pone así que ya nos da como miedo que va a llover, se llaman cúmulos congestus, ¿sí? Generalmente la base del cúmulo está a alturas menores a 2 kilómetros. En la zona nuestra puede llegar hasta 500 metros en algunas veces, la base de la nube, y empiezan a crecer a partir de ahí. Entonces, el cúmulo crece, y si uno lo va siguiendo, va creciendo y va tomando más sopa y se forma lo que es esta nubecita que se llama cúmulo nimbus, que son de las más conocidas y famosas porque son las nubes asociadas a tormentas. El cúmulo nimbus generalmente puede llegar a su altura hasta la tropopausa. Son nubes muy largas, ¿ven? Empieza como un cúmulo, va creciendo, puede generar precipitación, sigue creciendo hasta
hasta la altura de la tropopausa, y ahí es donde, por los grandes vientos que tiene a esta altura, se le da esta forma de yunque. Yo no sé si ya los chicos saben lo que es un yunque. Lo pueden buscar en internet. Antes se usaba. No, pero en las películas suelen ver, que en la película El Rey Arturo, ¿vieron cuando el herrero hace las espadas? Bueno, ese pedazo de hierro que usa para tornear las espadas y darle con el martillo se llama yunque. ¿Sí? Había un premio, yo no sé si sigue estando acá en Neuquén, que se le daba al mejor alumno de las escuelas secundarias, que se llamaba el yunque. Pero no está más, no le dan más premio. Nadie estudia, digamos, así que no hay más premio. Bueno, búsquenlo, es una cosa de hierro que tiene esta forma, un yunque. Marisa, ¿Qué? ahí hay un dibujo de cumulonimbus con una descarga eléctrica. Ahora íbamos para ahí, sí. ¿Qué pasó? El otro día me preguntaron si cuando había descargas eléctricas, las nubes bajas podían tapar la descarga eléctrica o si eso era mentira. No. La descarga eléctrica es independiente del agua. Para que termino de ver, ven esta de acá abajo, es cuando ese cumulonimbus se junta con otros muchos cumulonimbus y se forma una tormenta. Esto es una gran celda, ya no se llama nube, se llama celda. Estos se suelen ver en la zona nuestra. ¿Qué es lo que pasa? Que me preguntaba Alicia de las nubes cumulonimbus y las descargas eléctricas. La descarga eléctrica se produce porque dentro de las nubes cumulonimbus hay ascenso y descenso de aire. Ese ascenso y descenso generalmente se hace en forma circular, el aire sube y vuelve a bajar. Cuando el aire sube y baja, acá adentro, ¿sí? La parte de más abajo puede tener gotitas de agua, la del medio puede tener agua más hielo, pero a partir de acá arriba casi toda es hielo. Entonces, cuando ustedes alguna vez vieron que en la antigüedad, cuando uno no tenía fósforo, ¿cómo se prendía fuego? No te oí. En la antigüedad, cuando no teníamos fósforo, ¿con qué se prendía fuego? Con fricción. Con fricción. Fricción de un palito, todavía lo suelen hacer los chicos cuando van a los Boy Scouts o algo así, juegan con esas cosas. Una fricción de un palito sobre una hoja, prende fuego, dos piedras juntas sacan chispas, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con choques, ¿sí? Produce energía estática, ¿sí? Corriente estática. Entonces esa estática que se produce dentro de la nube, más la fricción que tiene la superficie, hace que la superficie de la Tierra esté cargada, las nubes estén cargadas, las nubes entre sí están cargadas. Entonces, si entre dos nubes la carga es distinta, vamos a tener un rayo entre dos nubes. Si la carga entre la nube y la Tierra es distinta, el rayo se va a dar entre la nube y la Tierra. Pero es una descarga eléctrica debido a corriente estática, no tiene nada que ver con la presencia de agua. El agua es buen conductor y en última instancia no pararía el rayo, no para nada. Entonces, acá tenemos otro Twitter que me había mandado Flor sobre los rayos. ¿Sí? No sé si alguna vez vieron este tipo de fotos, son maravillosas. ¿Sí? Pero si miran esta nube que está acá en esta foto, fíjense, no puedo escribir acá arriba, pero fíjense que arriba tiene como la forma del yunquecito, ¿sí? Y la nube, el rayo sale de la nube hacia un punto en la Tierra. Y esto lo pasaron porque hubo un récord, el rayo más largo registrado, que recorrió 709 kilómetros, y creo que dos récords mundiales sucedieron en el 2018 y 2009, fueron verificados por satélite, y creo que uno fue en la provincia de Misiones. Sí, en el noroeste de Argentina y en Brasil. Está en tendencia en Twitter, lo leí hoy. Bueno, está tendencia en Twitter.
Bueno, tienen más datos que yo. Este tipo de rayos se pueden dar también, no solamente con agua. Yo no sé si ustedes no se deben acordar, yo les voy a mostrar ahora, déjenme a ver si estoy en calidad del aire. Chicos y Marisa, yo me despido, me voy a la reunión del departamento de geografía. Dale. A ver qué novedades hay al respecto, así que bueno, espero que sigan la clase ustedes y que terminen bien. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, después me contás. Listo. Un saludo. Chao. Chao. No sé si se acuerdan cuando explotó el volcán Puyehue, que sacaron un montón de este tipo de fotos. Esto es un buen ejemplo para ver los rayos. Acá no había agua. No hay agua para nada, ¿sí? Bueno, podría llegar a haber un poquito de agua porque a medida que hay ascenso en la atmósfera yo puedo encontrar que se condense algo, pero la mayoría de estos son piedras o ceniza muy grosa, digamos, o gas. En este caso era más bien material sólido. Entonces los choques entre las piedras que se daban entre porque eran piedras, en un bloque. Ahí Juan cayó de esta ceniza. Sí, no tanto como la de 2015, pero cayó. Sí, ¿qué tamaño tenía? No, la misma que la anterior, que le siguió. Tamaño talco. Talco. Sí, acá en Neuquén también llegó talco. Pero en la zona cercana han llegado a caer piedras de tamaño bastante grande. Entonces, en la Angostura cayeron piedras. Claro, en la Angostura, en los lagos, se veía como eran, esas piedras eran de un material muy poroso, algunas hasta flotaban, ¿sí? Este tipo de efecto se da por el choque. Ese choque genera carga estática y pueden ver que se generan corrientes eléctricas dentro de la misma nube, en este caso. En los casos de los cumulonimbus, nosotros lo vemos de un cumulonimbus a otro, ¿sí? O del cumulonimbus a tierra, como vimos el ejemplo recién. Estas son nubes muy altas que se las llaman nubes con desarrollo vertical, ¿sí? Con alto desarrollo vertical. Esto es muy lindo para ver, pero bueno, no es muy lindo si el rayo te cae arriba, ¿no? Hay casos... Sí. Ay, qué miedo. Una consulta, porque a mí se me cortó casi toda la clase por la conexión, no sé, después la veré grabada. En el volcán Puyehue sería por choque con las piedras que son porosas y entran en fricción y además la composición química de los gases, ¿por eso se produce el rayo? Yo no soy especialista en rayos de volcanes, pero principalmente debido a la corriente eléctrica que se genera por los choques, ¿sí? Que es más o menos lo que ocurre acá dentro de los cumulonimbus, ¿no? Y esas descargas eléctricas vienen asociadas a ruidos muy intensos. Ruido, ¿cómo se llama el ruido? ¿El trueno? No sé. Truenos. Truenos, claro. Y la descarga eléctrica se le suele llamar rayo. En inglés, lightning and thunder, ¿sí? Entonces... Yo hice un curso de volcanología para la sociedad durante esta cuarentena. Y en una de las clases hablan sobre por qué se producen todo esto, los rayos y... ¡Ay, contanos! Este fenómeno, y después lo comparto el link de la clase. Bueno, ¿hay algo más que no sepamos? ¿Que es por la parte de la fricción y eso? ¿O más? Sí, es lo que vos decías, y bueno, también tiene que ver el efecto también del cambio de temperatura, los gases. Claro, bueno, eso sí, ya es un poco, porque esos cambios de temperatura producen otro tipo de efectos que se llaman onda de choque. Pero nosotros no vamos a hablar de ese tipo de cosas por ahora. Pues yo lo comparto. Dale, genial, buenísimo. Buenísimo. Bueno, vieron que pueden aprovechar esta cuarentena, si tienen que estar mucho tiempo en casa, para hacer esos cursos. Digo, el curso que hice yo esta semana fue muy intenso porque era de las 9:30 de la mañana hasta las 17:30, pero la verdad fue una cosa tan linda, no tienen una idea cómo lo disfruté. Hermoso. El viernes, si no me equivoco, hay una charla que también estoy participando, que lo da un chico de
que está acá en el norte y va a hablar sobre todo lo que es la cordillera del norte neuquino. Va a estar muy buena. Están filmando el link. Ese son las charlas de la red de geografía física. Exacto. Sí, una la da Damián Groch. Sí, él. Sí, es becario mío. Sí. Esa charla. Bueno, le hago propaganda a Damián entonces. Bueno. Dale, profe. Bueno, genial entonces. Por supuesto, nosotros cuando hablamos de la nube, lo que nos interesa a nosotros por la parte del clima y lo que va a repercutir en la parte geográfica tiene que ver con la precipitación. Para que precipite no... Uy, voy a pasar... No me di cuenta que me quedaron links ahí, espero que no me baje YouTube. No voy a dejar esas filminas puestas porque debo haber sacado Wikipedia y si lo toma YouTube me van a cortar la transmisión. Si cortan, esperen un poquito que la reinicio. ¿Sí? Qué tonta. Bueno, generalmente para que se dé la precipitación no solo me alcanza con que haya condensación, ¿sí? Tiene que haber el efecto de que la nube crezca. Tiene que crecer la gota, porque la gota se mantiene en suspensión debido a las corrientes de ascenso. Entonces, cuando yo tengo esa corriente de ascenso, que se da en, parece que zafamos, bueno, cuando se da esa corriente de ascenso, me mantiene esas gotas de mucho peso en suspensión. Cuando el peso de la gota supera las corrientes de ascenso, esa nube empieza a precipitar. ¿Cómo se da eso? Es muy difícil hacer crecer una gota de agua por sí misma. La gota de agua por sí misma no crece generalmente. ¿Por qué? Y porque hay toda una cuestión termodinámica que le cuesta mucho crecer de tamaño a la gota solamente por sumar vapor de agua. Entonces lo que suele ocurrir es, hay varias teorías de la formación de la precipitación, pero una de las teorías dice que hay choques entre las gotas y determinados tipos de choques producen que esa gota crezca porque absorbe la gota de al lado, digamos, y eso cuando supera el tamaño de la gota supera un determinado tamaño, esa gota empieza a caer. Otra de las teorías dice que las gotas de agua crecen a partir de cristales de hielo, porque los procesos de los cristalitos son distintos a al proceso de crecimiento de la gota de agua. Para hacerse una idea muy, muy somera, tiene que ver con el efecto ese. ¿Vieron? ¿Alguna vez trataron de comerse un helado cuando recién lo sacan del freezer? ¿Qué pasa? Humea. Primero, Sí, y si es un palito de agua, ¿qué pasa? Con la lengua. Sí. Y si le pongo ¿Se pega la lengua en el dedo? Se pega la lengua. Bueno, ese efecto del pegado de la lengua es un efecto similar al que pasa entre dos cristalitos de hielo. Si los dos cristales vienen a gran velocidad y se chocan, generalmente lo que pasa es que se rompen en pedazos chiquititos y eso no me produciría precipitación. Pero si yo logro que se peguen, ¿sí? Se va generando una piedrita más grande y esa piedra puede llegar a precipitar. Entonces la precipitación se forma cuando tenemos determinada formación o de una gota de agua grande o de un cristal de hielo lo suficientemente pesado como que para que empiece a precipitar. En la precipitación puede ocurrir que precipita, pero acá abajo la humedad es muy baja. Entonces, estas gotas de agua, si son lo suficientemente chiquitas, podría que no lleguen hasta la superficie porque se evaporaron en el camino. Eso se suele ver cuando uno a veces cuando uno va de viaje y ve a la distancia, digo yo, porque generalmente cuando uno está en la casa no se pone a ver esas cosas, que la nube se ve una parte azul abajo, pero en lugar de llegar el azul hasta la superficie, se ve esto así. Bueno, este efecto, y acá termina,
y esta es la superficie. Este efecto es que precipita, cuando llegó acá se evaporó y no llegó hasta la superficie. Es precipitación en altura. Eso puede darse en algunos lados. Principalmente en zonas tan con poca humedad como nosotros, ¿no? Como la zona nuestra. Entonces, bueno, eso sería lo que respecta a la precipitación. Pero ¿cómo se desarrolla una tormenta, no? Para nosotros tener una tormenta tenemos que tener una nube que fue creciendo. Primero se formó un cúmulo como este, ¿sí? Por un ascenso, esto puede ser por un calentamiento diferencial o por convección de algún tipo, o convección, o la forma que vimos de ascenso que había antes, y se forma este tipo de cúmulos, ¿sí? Si sigue habiendo ascenso, ese cúmulo pasa a un estado maduro como este que está acá, sigue subiendo y ya se generan zonas de precipitación. Hay ascenso y en la zona de descenso del cúmulo yo tengo zonas de precipitación. Esto puede ser durante un tiempo importante. El cúmulo nimbo yo no lo dije, pero precipita distintos nimbostratos. La precipitación del cúmulo nimbo es una precipitación intensa y que puede ir asociada también a la presencia de granizo. La nube, como el cúmulo nimbo, no produce nieve. La nieve lo producen los estratos o los nimbostratos, ¿sí? Para que haya nieve tiene que haber nimbostratos o estratos, nubes bajas, con superficie, con temperatura lo suficientemente baja como para que se congele, ¿sí? En el cúmulo nimbo lo que se produce es granizo, porque fíjense que las corrientes de ascenso nos hacen, espero que no me lo puedo poner esto. Las corrientes de ascenso hacen subir, ¿sí? a la partícula, y esa partícula que ascendió, ¿sí? Va incorporando más masa, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, y eso hace que esa partícula crezca mucho. Entonces se da presencia de granizos muy grandes. En Mendoza se han dado piedras de tamaños, no sé si llegan a ver mis manos, pero de este tamaño más o menos, que sería el tamaño de una pelota de tenis chiquitita o de una pelota de esa de jugar de los bebés un poquito más grande. Y eso, bueno, con el peligro que ocasiona que esas piedras caigan, ¿no? Con una energía importante. Entonces, si yo miro, estos son los estados de crecimiento. La nube se hace con este tamaño, crece un poco más, crece otro poco más, sigue creciendo. A veces crece una nube al lado de esa, ven que acá se desarrolló otra nube más, la de atrás ya desarrolló un cumulonimbus, ven, pero esta creció al lado, sigue creciendo la segunda desarrolló un cumulonimbus, acá hay otra, ven, sigue creciendo y fíjense que tenemos acá 3 cumulonimbus que se formaron uno al lado del otro hasta hacer esta gran celda, que es lo que nosotros conocemos como tormentas convectivas, ¿sí? Entonces, esto es cómo se va formando una tormenta paso por paso. Lleva un rato, generalmente este tipo de tormentas se dan a la tardecita, ¿sí? Y se van formando a partir de las distintas nubes que aparecen. Esta es una tormenta hermosa, una supercelda. Son grandes tormentas, las superceldas. Suelen tener corrientes de aire en la parte superior o en la parte del yunque. A veces este tipo de tormentas puede romper la tropopausa y pasar por arriba. En esos casos, esas tormentas tienen una energía tan grande que pueden desencadenar en tornados, ¿sí? La temperatura que suele tener la nube, el tope de nube acá arriba, es inferior a 90 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, este tipo de tormentas casi siempre están asociadas a mal tiempo, casi siempre. Digamos yo el 100% de las veces. Acá la foto no se ve bien, pero esta parte oscura, ven que la parte de arriba no es oscura y la parte de abajo es oscura, se está dada porque la nube me tapó todo el sol,
pero además porque hay precipitación. No sé si se llega a ver, no se llegó a ver. Bueno, no me deja agrandarla. Bueno. El caso de tormenta intensa, la deben conocer ustedes, se llama tormenta tropical. Fíjense que acá le puse, bueno, la Saffir-Simpson está más linda más adelante, a ver, acá. ¿Sí? Las tormentas en los trópicos aparecen con este tipo de desarrollo cuando se forma la primera baja presión cerca del Ecuador, se llama depresión tropical, porque se da generalmente en zonas tropicales. ¿Cómo se llama esta tormenta cuando creció de depresión tropical y alcanzó la madurez? Huracán. Son los huracanes, ¿sí? Nace como una tormenta por convección, pero esto se da arriba del océano. El océano tiene que tener una temperatura de la superficie del mar mayor a 27 grados centígrados. Esto no se da en todos lados, por eso no van a ver en la parte de América del Sur demasiados huracanes. Se dan más bien en las partes donde el mapa les va a mostrar a ustedes que el océano es más, es menos profundo, porque ahí la radiación solar alcanza a calentar mucho más la superficie del océano, y en esa parte del océano se empiezan a formar estas depresiones. Cuando la depresión se mueve saliendo del Ecuador, la agarra Coriolis, ¿sí? Y la fuerza de Coriolis hace que esto empiece a generar movimiento hacia la izquierda en el hemisferio sur y hacia la derecha en el hemisferio norte, y le da la energía suficiente más la evaporación que le da el océano para que se convierta en una tormenta tropical o el huracán. Sí, la depresión, el primer estadio se llama depresión tropical, son con vientos menores a los metros por hora. Vamos a ver los kilómetros por hora, que es más fácil que ustedes se den cuenta, 62, menores a 62 kilómetros por hora. Esos son los vientos en las depresiones tropicales. Esto es la altura, surge se llama, es la surgencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando vimos el niño de la surgencia de agua en el mar? Bueno, para que haya surgencia había que tener, el viento llevaba el agua, entonces acá se formaba como una depresión y traía agua del fondo del mar. Bueno, estos vientos asociados a los huracanes también producen esas surgencias, pero con vientos menores de 62 kilómetros no se da surgencia. Después el siguiente estadio, cuando creció un poquito más, se llama tormenta tropical. La tormenta tropical tiene los vientos están entre 63 y 118 kilómetros por hora. Todavía no se nota surgencia en el océano, ¿sí? Asociado a las tormentas tropicales. Si esto sigue bajando, digamos, aumentando su intensidad, la presión en el centro del huracán, acá, baja por debajo de los 1000 hectopascales, en este caso presiones mayores a 980, pero ya presiones bajas, los vientos entre 119 y 157, y ya empieza a provocar surgencias en el océano entre 1 y 1,5 metros. Dependiendo, acá ya es un huracán, dependiendo de la escala del huracán, este es un huracán 1 en la escala Saffir-Simpson, que es esta escala que está acá. Si yo tengo un huracán en escala 5, fíjense que la presión en el interior del huracán es menor a 920 hectopascales, una presión bajísima. Los vientos son mayores a 250 kilómetros por hora y la surgencia en el mar es mayor a 5,4 metros de agua. Entonces, no sé si acuerdan el huracán Katrina, que hace unos años, muchos años, capaz para ustedes, trajo problemas a Nueva Orleans. Ese huracán provocó un ingreso de agua por el río Mississippi, hasta la parte, creo que era el Mississippi, sí. Si me equivoco los nombres, díganmelo, de casi 6 metros. Entonces, se provocó una inundación terrible en toda la zona de Nueva Orleans, que fue tan terrible que hasta
la diferencia de empuje provocó que se desenterraran gran cantidad de ataúdes en el cementerio. Fue un desastre lo que ocurrió. Y bueno, muchas familias perdieron sus casas. Fue un desastre en total la cantidad de agua que entró debido a la presencia de este huracán, un huracán de categoría 5. Estas son cosas más bien que tienen que ver con lo lindo. Esta es una foto sacada por un avión en el ojo del huracán Olivia. Aquí está un poco loco para estar ahí adentro, pero bueno, lograron salir, o la foto por lo menos salió del huracán. Y lo importante es que el huracán tiene esta forma. Se forman como calles de nubes, ¿sí? Obviamente, este es del hemisferio norte, entonces los vientos serían en este sentido. Hacia acá, el huracán en el hemisferio sur, el viento es en ese sentido. Bueno, han visto huracanes. Esta es la zona donde los huracanes empiezan a desarrollarse. La zona más frecuente, ven que se están asociadas a zonas donde hay muchas islas o donde son golfos, que por ahí la temperatura del océano alcanza los 27 grados. Entonces, es medio vieja esta diapositiva. No hay ningún huracán en el hemisferio sur. No en el hemisferio sur, en la zona del Índico y del Pacífico hay. En la zona del Atlántico no hay muchos huracanes. El Atlántico y Pacífico cercano a Sudamérica. Pero si miramos esta que es según las intensidades, ven que aquí hay un huracán que se dio en esta zona. Fue un huracán bastante particular. Hubo un montón de estudios. Se formó principalmente, parece, por un cambio en la salinidad del mar que hizo que la temperatura aumentara mucho. Fue en la zona de Catarina, en Brasil, en el 2004 o 2006, no me acuerdo muy bien. Acá, a ver, no me acuerdo, me parece que era en 2004, que es uno de los únicos que tenemos referencia en esta zona del océano. Por eso no hay huracanes en Argentina. No tenemos huracanes en esta zona. Esto, ¿cómo se forma un huracán? Ya lo hablamos. Tienen distintos nombres. Si se forma en el Océano Índico, se los denomina tifones. Willy Willy en Australia, Baguio en Filipinas. Son nombres que se les dan. Cuando se habla de un tifón, no se habla de otra cosa más que de un huracán. ¿Sí? Este es el Catarina, acá está, 26 de marzo de 2004, que fue un infrecuente ciclón tropical en el Atlántico Sur, que bueno, llevó un montón de estudios porque no es algo que ocurra todos los días. Así se ve un huracán visto con el satélite. Esta imagen de satélite nos muestra las zonas con mayor precipitación. ¿Ven? Precipitación 50 milímetros por hora. Háganse la idea, es una linda precipitación. Neuquén tiene 200 milímetros al año de media. Acá llueve 50 milímetros por hora, 20 milímetros por hora, 50, 20. Entonces, son cantidades importantes de precipitación. Bueno, el otro efecto que nos queda por hablar son los tornados. De esto no vamos a hablar mucho, pero se dan asociadas también a los cumulonimbus. Las zonas de tornados en Argentina, hay tornados, tenemos toda la diagonal de tornados en Argentina. No es un tema que vamos a hablar mucho porque es un fenómeno meteorológico que no influye directamente en el clima, influye sobre la calidad de vida de las personas, porque las zonas más frecuentes de tornado, como el corredor de los tornados de Estados Unidos, la gente tiene adaptada su vida a la presencia del tornado. Ya tienen preparados sótanos, tienen preparado un sistema de alerta, todo donde le dicen en qué horario va a ser el tornado para que tengan en cuenta eso. En Argentina no tenemos una red tan buena, sí se pueden pronosticar con una pequeña diferencia de tiempo, pero no entrarían más en la parte climática, sino más bien a fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Marisa. Sí. Marisa. Sí. Dijiste que los tornados en la Argentina se dan en la diagonal desértica. No se dan. Hay una diagonal de tornados que va entre la provincia de Buenos Aires
digamos, puede llegar hasta una zona, la zona norte de La Pampa, por ahí, pero no llega a la parte desértica, porque no tenemos el desarrollo de nubes tan altas. Bueno. Después de la clase que viene, háganme acordar y busco la diagonal para que la vean. Hay trabajo de María Luisa Altinger que se dedican a eso. Bueno, entonces, con todo lo que vimos de la nubosidad, por supuesto, las grandes zonas de ascenso están asociadas a la zona ecuatorial, a la zona de convergencia intertropical, y son las zonas donde nosotros vamos a tener más precipitación. Y después toda la zona de los huracanes también, ¿ven? Todas estas zonas donde hay más presencia de huracanes son las zonas con mayor presencia de precipitación. Y nosotros tenemos en la zona nuestra baja presencia de precipitación en lo que sería la diagonal árida, todo esto acá, y la zona de los anticiclones. Los anticiclones son zonas que tienen poca precipitación generalmente, bueno, el Sahara ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y todos los desiertos asociados acá. Entonces, esta es bastante importante. Ustedes en la práctica 8 tienen un ejercicio para analizar esta diapositiva o cualquier otra que dé el total anual de precipitación, para que la variación anual es la que nos va a dar la diferencia de los climas. Hay climas que tienen invierno húmedo, seco o al revés. Bueno, esto tiene que ver con esta variación que me va a dar la variación en la disponibilidad de agua sobre la superficie. ¿Sí? Esta variación estacional está muy asociada con los climas. Fíjense en la zona acá del monzón, como en junio, julio la precipitación es altísima, y a medida que llegamos a octubre, noviembre, diciembre, la precipitación baja considerablemente. ¿Sí? Las zonas ecuatoriales, el Amazonas, el Congo, las zonas de la Oceanía, siempre tienen altos niveles de precipitación. ¿Sí? Bueno, esto hasta acá vamos a llegar hoy, y ya en la clase que viene empezamos a analizar un poquitito más todo esto de la precipitación con los climas directamente. ¿Sí?